La parte sombría y curiosamente fascinante del más allá implica la posibilidad de establecer algún tipo de conexión con una entidad presente o un ser querido que haya fallecido. A menudo, ya sea para satisfacer esta curiosidad o para afrontar la pérdida, las personas intentan contactar con los muertos visitando su tumba, o en casos más extremos, utilizando ciertos dispositivos de comunicación como una ouija. Sabemos que todo lo oculto y relacionado con la muerte es fascinante por la intriga que causa, pero ¿qué pasa con quienes llevan esta fascinación demasiado lejos? Históricamente, ha habido costumbres tétricas sobre ciertas tribus o psicópatas que guardaban cadáveres para sí mismos. Tal fue el caso de Carl Tanzler, el necrófilo que mantuvo a una joven de 22 años fallecida y momificada en su casa para que viviera con él durante más de 7 años. Casos así son completamente una locura, pues el sujeto la trataba como a su novia, y cada vez que llegaba a casa la recibía con un beso, aunque supiera que por dentro el cuerpo se estaba descomponiendo. Aparte, ya saben, era necrófilo, así que se pueden hacer una idea de qué otras situaciones románticas tenía con el cadáver. Esto se ha repetido en muchas ocasiones. Esta horrorosa historia es algo parecido. Anatoly Moskvin, el coleccionista de infantes. Todo comenzó con los extraños sucesos de un hombre ruso llamado Anatoly Moskvin. Moskvin, de 52 años, era considerado un genio entre mediados y finales de la década de 2000. Fue un historiador, autor de diversos artículos científicos, y aprendió más de 13 idiomas diferentes. Muchos de sus compañeros y familiares lo consideraban una persona tranquila y común, sin motivos reales de preocupación por su comportamiento. Sin embargo, tenía una obsesión implacable con la muerte. Los artículos científicos y publicaciones en revistas que publicaría a lo largo de los años ayudarían a explicar el comportamiento secreto y profundamente bizarro que cometía ante las narices de todos. Moskvin era un personaje muy inquietante, y a finales de 2011 había dejado boquiabierta a todos quienes lo conocían y lo tenían por un hombre honorable y educado. Rusia, 1966. Anatoly nació en Nizhny Novgorod, de padres llamados Yuri Fedorovich y Elvira Alexandrovna. Según sus padres, era muy torpe socialmente y le costaba muchísimo hacer amigos. Por otro lado, era extremadamente inteligente, y sus padres simplemente atribuían su torpeza a su inteligencia, sin darle mucha importancia. Sin embargo, el joven Anatoly tuvo una infancia nada convencional. Según su relato, por ejemplo, un día, cuando cursaba 3er grado, regresó a casa de la escuela completamente cubierto de moretones. Resultó que, de regreso, un depravado lo abdujo tapándole la boca mientras se lo llevaba entre algunos árboles. El sujeto abusó de él ahí mismo, en medio de la nieve y el frío invierno. Hasta la fecha no se sabe con certeza si les contó esa información a sus padres o se lo guardó para sí hasta el día del interrogatorio. Pero asegura que este no fue ni de lejos el primer caso extraño que le ocurrió en su juventud. De hecho, se podría argumentar que lo que vamos a comentar fue el verdadero comienzo de su obsesión con un tema de lo más espantoso: los cadáveres. Esta fascinación se remonta a cuando tenía tan solo 13 años. En un semanario local especializado en cementerios y obituarios, Moskvin describe un ritual muy extraño en el que se vio envuelto. En la publicación del 26 de octubre de 2011, explica que un grupo de hombres con trajes negros lo detuvo cuando regresaba de la escuela a casa. Se dirigían al funeral de Natasha Petrova, de 11 años, y acabaron arrastrando al joven Anatoly hasta su ataúd, donde lo obligaron a besar el cadáver de la niña. Más adelante explica: la besé una vez, y luego otra vez. Luego, la madre de la niña supuestamente le colocó un anillo de bodas en el dedo al joven de 13 años y otro en la mano de su hija fallecida. Mi extraño matrimonio con Natasha Petrova fue útil, afirmó Moskvin, pues su obsesión sin complejos por la muerte apenas comenzaba a arraigarse. Es que Moskvin más tarde describiría este momento como romántico y el día más importante de mi vida. Afirmó que sintió una conexión inmediata con el cuerpo inerte de la pequeña, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero propósito.
En sus escritos posteriores, llegó a detallar que el rostro pálido de Natasha le pareció más hermoso que cualquier cosa viva, y que sus labios fríos le dieron una sensación de paz absoluta. Después de esto, Moskvin comenzó a tener sueños muy siniestros sobre la joven muerta. Según él, ella lo visitaba todas las noches e intentaba confesarle sus conocimientos de magia negra, suplicándole que regresara a la aldea donde se había realizado el ritual. Y al parecer, tras regresar, las visitas cesaron. Pero esto duraría poco, pues en cuanto dejó de visitarla con regularidad, ella volvió a aparecer en sus sueños. Tras un año entero de visitas de Natasha, ésta se cansó de las negativas de Moskvin a hacer lo que ella quería. En vista de ello, le encargó realizar un ritual de magia negra con el diente de un compañero de clase, a cambio de dejarlo en paz para siempre. De alguna manera, según Moskvin, el ritual se llevó a cabo con éxito, y como resultado, ella nunca regresó. Sin embargo, esta supuesta tarea tendría otras implicaciones en su vida, ya que despertó con éxito el interés de Anatoly por la magia negra y el ocultismo. Lo que Moskvin nunca reveló públicamente fue cómo exactamente obtuvo ese diente de su compañero de clase. Algunos investigadores sugieren que pudo haberlo arrancado violentamente durante una pelea en la escuela, aunque esto nunca fue confirmado. Lo que sí se sabe es que comenzó a coleccionar objetos extraños: huesos de animales, tierra de cementerios, flores marchitas de funerales ajenos. Al compartir sus conocimientos en sus diversos escritos, afirma haber visitado más de 752 cementerios entre 2005 y 2007 en su ciudad natal para su llamado viaje de investigación. Durante estas visitas, Moskvin comenzó a desarrollar lo que él llamaba relaciones con las tumbas. Llevaba un diario detallado donde anotaba el nombre de cada niña fallecida, su edad al morir, la causa de muerte cuando la conocía, y una descripción física basada en las fotografías de las lápidas. En 2009, los residentes locales comenzaron a notar que las tumbas de sus seres queridos habían sido profanadas o desenterradas por completo. Esto finalmente condujo a una investigación de 2 años sobre estos sucesos, que aparentemente no condujo a ninguna parte. Es que Moskvin era extremadamente selectivo. Solo desenterraba tumbas de niñas entre 3 y 12 años, y solo aquellas que habían sido enterradas recientemente. Y así, las estuvo clasificando y llevándose los cadáveres por más de 8 años. Su método era siempre el mismo. Estudiaba los obituarios meticulosamente, asistía a los funerales desde lejos, y luego esperaba semanas o incluso meses antes de actuar. En 2011 se produjo un ataque terrorista antimusulmán en el aeropuerto de Moscú y, poco después, las autoridades se enteraron de que algunas tumbas musulmanas estaban siendo supuestamente desenterradas y vandalizadas. Tras investigar a un posible sospechoso de terrorismo, Moskvin fue hallado husmeando en uno de estos cementerios y, aunque actuó como si simplemente estuviera pintando sobre unas lápidas, fue arrestado de inmediato. Poco después, la policía inició una investigación sobre estos extraños actos de Moskvin, y el primer lugar que se registró fue su vivienda. Esperando que Moskvin fuera un extremista radical, anticipaban el descubrimiento de propaganda antimusulmana esparcida por su vivienda. Sin embargo, lo que encontrarían en realidad fue mucho más perturbador que eso. El registro, que tuvo lugar en un apartamento que compartía con sus padres, resultó en el descubrimiento de 29 muñecas de tamaño natural. Las muñecas estaban esparcidas por el apartamento, pero cuando las vieron más de cerca y las analizaron, se dieron cuenta de que no eran juguetes, sino que eran los restos reales de personas que el bizarro sujeto había desenterrado. Las había vestido con ropa de mujer y luego las había ordenado en una anormal colección de muerte. Las figuras, que en su mayoría representan muñecas antiguas, vestían diversos tipos de ropa. Al parecer, Moskvin las maquilló a todas, llegando incluso a colocarles botones u otros objetos circulares en las cuencas de los ojos para darles una apariencia más realista. Todas creadas con los cadáveres de niñas de entre 3 y 12 años. Los investigadores quedaron horrorizados al descubrir el nivel de detalle que Moskvin había puesto en cada una de sus muñecas. Algunas tenían pelucas hechas con cabello humano real,
que más tarde se descubrió que había cortado de otras tumbas. Otras tenían vestidos hechos a mano, cosidos meticulosamente con patrones infantiles. Cuando la policía comenzó a mover los cuerpos en esta investigación, la mayoría emitía algún tipo de tintineo. Más tarde se reveló que Moskvin rellenó cada caja torácica con cajas de música para que emitieran algún tipo de respuesta audible al interactuar con ellas. Canciones infantiles principalmente, que Moskvin afirmaba que las niñas habían elegido cuando se comunicaban con él en sus sueños. Según la policía, había fotografías y placas arrancadas de lápidas, manuales para hacer muñecas y mapas de cementerios locales esparcidos por el apartamento. Además, la ropa que vestían la mayoría de estas muñecas era la misma con la que fueron enterradas. Moskvin admitió posteriormente que logró la integridad estructural de los cadáveres envolviéndoles las piernas y los brazos con trapos antes de meterlos en mallas de nylon. Hizo esto con cada una de sus extremidades y sus caras antes de insertarles botones en las cuencas de los ojos para, cito, permitirles ver dibujos animados con él. En los interrogatorios, Moskvin explicó con un detalle escalofriante su proceso de creación. En los interrogatorios policiales posteriores, afirmó que amaba a la mayoría de ellas. No se sabe qué impulsó a este sujeto a hacer algo tan bizarro. Algunos piensan que lo hizo todo por soledad. Sus padres afirmaban que había desarrollado una enorme obsesión por crear muñecas de tamaño natural y, curiosamente, no le daban mucha importancia. Además, siempre fue un joven raro, y a pesar también del terrible olor que desprendían. Vimos estas muñecas, pero no sospechamos que hubiera cadáveres dentro. Pensamos que hacer muñecas tan grandes era su afición, y no le vimos nada malo, afirmó su madre en una entrevista. Lo que los padres nunca admitieron públicamente, pero que más tarde se reveló en documentos judiciales, es que Moskvin les había dicho que las muñecas eran sus hijas adoptivas, y que las estaba cuidando porque nadie más lo haría. Una vecina recordó haberlo visto una vez arrastrando lo que parecía ser una muñeca de tamaño real hacia su auto, pero cuando le preguntó al respecto, Moskvin simplemente sonrió. De todos los cadáveres que guardaba encerrados en su apartamento, había uno que lo acompañó durante más de 9 años. Se trataba de una niña de 10 años llamada Natasha, el mismo nombre de la niña cuyo funeral había marcado su infancia. Los investigadores creen que esto no fue una coincidencia, sino que Moskvin había buscado específicamente una niña con ese nombre, como si estuviera intentando recrear o completar aquel extraño ritual de su juventud. En sus escritos, Moskvin se refería a ella como mi esposa eterna y mi único amor verdadero. Con todos estos hallazgos policiales, Moskvin fue finalmente acusado de delitos extremadamente graves. A finales de 2011, con nuevos apodos en los medios como el Señor de las Momias y el Titiritero, Moskvin finalmente confesó 44 cargos de abusos graves y fue sentenciado a un hospital psiquiátrico poco después. Pues realmente el tipo era muy bizarro. Allí le diagnosticaron esquizofrenia y ha permanecido recluido desde entonces. Una de las madres de las víctimas, Natalia Chardimova, no se dio cuenta de que durante todo este tiempo estuvo visitando un ataúd vacío al ir a la tumba de su hija. El cadáver de su hija Olga era uno de los 29 cadáveres que desenterró y mantuvo encerrados en su casa. Natalia describió el momento en que la policía le informó la verdad como el día que morí por segunda vez. Ella había visitado la tumba de su hija cada semana durante años, llevándole flores, hablándole, solo para descubrir que su hija nunca había estado allí, que había sido violada en su descanso eterno y convertida en una grotesca muñeca para el placer enfermo de un desconocido. Moskvin sigue sin mostrar remordimiento alguno. En sesiones de terapia continúa refiriéndose a sus víctimas como mis niñas y pregunta constantemente cuándo podrá volver a casa con ellas. Sin duda que el verdadero horror siempre viene de donde menos lo imaginas, incluso de un sujeto del apartamento de al lado, sonriéndote educadamente mientras esconde secretos inimaginables. Gracias por ver el video, y si te gustó, te invito a suscribirte. Hasta la próxima.